Hola, soy Mariano. Vamos a seguir con la introducción a herencia, en este caso con redefinición. Empecemos con un repaso. Dijimos que la herencia modela una relación de tipo es un. En esta relación decimos que una clase derivada es una variación de la clase base. Es una extensión. La herencia permite la modularización y la reutilización de código a través de la extensión de la funcionalidad de una clase base. Vamos con un ejemplo. Vamos a nuestro Eclipse. Supongamos que tenemos la clase empleado, como la que les muestro. El empleado tiene un nombre y un sueldo. Cuando creamos un empleado, lo creamos a partir de su nombre. Tiene un método para poder obtener ese nombre, porque el nombre es privado. Y además tiene un método cambiar sueldo bruto que recibe el nuevo sueldo, lo valida y lo guarda. El método validar monto es un método que se asegura que el monto provisto como nuevo sueldo es un valor positivo. Es un método privado porque no nos interesa que se use externamente, es un método simplemente de uso interno. Y tenemos finalmente el método liquidar sueldo, que es el método que nos devuelve el sueldo bruto, el sueldo neto, perdón, dado el bruto que habíamos cargado antes. Entonces, el sueldo se calcula, el sueldo neto se calcula a partir del 80% del sueldo bruto. Entonces, el método liquidar sueldo nos devuelve eso, el sueldo neto del empleado. Vayamos a ver las pruebas que confeccionamos para este empleado. Se puede crear con el nombre sin sueldo. ¿Sí? Cuando se crea, el sueldo está vacío, está en cero. Si se liquida un sueldo bruto de 40.000, el neto va a ser de 32.000. Y acá validamos que si intentamos crear, asignar el sueldo con valor negativo, se provoca un error. ¿Ok? Entonces, este es nuestro primer paso, el empleado. Si representamos gráficamente a esta entidad, podemos tener este diagrama UML. La clase empleado, que tiene atributos privados, nombre y sueldo, tiene un constructor, tiene este conjunto de métodos, 3 métodos públicos y un método que es privado. El más indica la visibilidad pública y el menos indica que está restringido y que solamente es privado. Muy bien, ahora veamos cómo se usa esta clase empleado. Vamos a avanzar en la solución. Supongamos que tenemos la clase nómina. Básicamente la nómina es un conjunto de empleados, una secuencia de empleados. Entonces estamos definiendo la clase nómina. La clase nómina tiene un array de empleados. Cuando creo una nómina la creo con un tamaño definido y tengo un método para ir agregando empleados a esa nómina. Obviamente tengo una cantidad limitada definida al momento de crear la clase nómina. Y tengo un método que se llama promediar sueldos, que lo que hace es devuelve el promedio de sueldos netos de los empleados. Recorre el array de principio hasta la cantidad de empleados que tiene y liquida el sueldo para cada uno de los empleados, suma un total y lo divide por la cantidad de empleados que tiene esa nómina. ¿Sí? Acá tenemos también la prueba, un par de pruebas de cómo se usaría esa clase nómina. Si tiene un único empleado y su sueldo, creamos un empleado, Sebastián, ese empleado le cambiamos el sueldo bruto por 50.000, calculamos el promedio de sueldos y el promedio es el promedio considerando solamente su único empleado, 40.000. Si promediamos promediar sueldos con 3 empleados, lo que tenemos es otra prueba en la cual creamos 3 empleados, Santiago, Victoria y Natalia. Le cambiamos el sueldo a cada uno y lo agregamos a la nómina. Agregamos al cajero, que es Santiago, con un sueldo de 30.000. Agregamos a la nómina la vendedora, que es Victoria, que tiene sueldo de 35.000. Y la administradora, Natalia, con sueldo de 50.000. Lo agregamos a la nómina. Y cuando le pedimos a la nómina que promedie sueldo, nos debería dar un valor promedio de 30.600. Vamos a correr estas pruebas para asegurarnos de que está todo ok. Bien, tenemos las dos pruebas corren, nos dan verde, o sea que estamos calculando correctamente el sueldo promedio de esa nómina. ¿Sí? La nómina es el conjunto de empleados. Entonces podemos
graficar la solución que tenemos de la siguiente manera. La podemos esquematizar así. Tenemos la nómina y la clase empleado. La nómina tiene la cantidad de empleados, que es privado, y además tiene los empleados, que es una colección, un conjunto de 0 a muchos empleados. Tenemos un constructor público, el método agregar que recibe un empleado y el método promediar sueldo en la clase nómina. Esta clase nómina utiliza, por eso es la línea con una flecha abierta, decimos que la clase nómina utiliza la clase empleado, que es la clase que ya habíamos visto antes. Como siempre les recuerdo que todo el código que estamos viendo va a estar disponible para que ustedes se lo descarguen, incluso en la construcción evolutiva de este código. Está la versión incremental que estamos viendo y también la versión definitiva. Así que no se preocupen, lo van a tener disponible, les vamos a dejar el link. Entonces, tenemos la clase empleado, dijimos, y la clase nómina. Ahora, sucede que hay un tipo particular de empleado que es un gerente. El gerente es un empleado, pero además tiene viáticos, ¿sí? Es decir, se le asigna un monto fijo adicional que corresponde con viáticos. Eso significa que tiene dinero disponible para adicional, pero que es parte de la liquidación de su sueldo. Entonces, usando el mecanismo de herencia, lo podemos implementar de la siguiente manera. Podemos decir, el gerente extiende empleado. Y además, es como decimos nosotros, es una extensión, es una ampliación. Tiene un atributo que se llama viáticos, ¿sí? Y tiene un método asignar viáticos. Este método asignar viáticos permite asignarle al empleado un monto particular para que use como viáticos. Bien, tiene un constructor donde también recibe el nombre y llama al constructor del padre, pasándole ese mismo parámetro nombre. Bien, ahora bien, vamos a la prueba de la clase gerente, ¿sí? Y nuestra primera prueba deberíamos asegurarnos de que no se pueden asignar viáticos negativos. Es decir, Laura, la gerenta, no puede tener un viático de -1 pesos. Entonces vamos a correr esta prueba. Y vemos que esta prueba falla. Es decir, no estamos validando que los viáticos puedan ser negativos. Bien, entonces vamos a la clase viáticos y decimos, bueno, deberíamos validar. Pero yo tenía una clase, en la clase, empleado, yo tenía un método que me validaba un monto. O sea, yo podría usar el método validar monto. Entonces, esta lógica es la misma. Yo la puedo aprovechar en la clase gerente y puedo decir, ok, primero llamo a validar monto y le paso como parámetro el monto. Bien. No compila. ¿Pero por qué no compila? Pero si está la clase en empleado, está la clase, lo copié mal, validar monto. No, validar monto no. A ver, extiende empleado, ¿qué está pasando? A ver, validar, no. ¿Y cuál es el error que me da? Me dice, el método validar monto no es visible. Ah, ¿por qué no es visible este método? Bien, no es visible por la siguiente razón. Fíjense que incluso me lleva a este método, porque el método es privado. Es decir, que este método validar monto es exclusivo de la clase empleado, no se puede usar externamente. Entonces la pregunta es, pero si yo quisiera que sus hijos sí lo usen, que no cualquier otra clase lo use, pero sí que sus hijos lo usen. Si yo quiero eso, lo que hago es defino este método como protected, usando la palabra reservada protected. Protected significa que este método es visible internamente en la clase, pero también es visible por los hijos de esa clase. Entonces, si vamos a la clase gerente, ahora vemos que el método validar monto, que es protegido, ¿sí? Ahora sí me compila. Entonces ahora vuelvo a correr la prueba y veo que ahora la prueba me da verde. Es decir, ahora estoy validando el monto porque reutilicé lo que estaba en la clase empleado. Bien, vamos a otra prueba de gerente. Entonces lo que hicimos ahora fue habilitar en el método validar monto para que también los usen sus hijos con el modificador protected. Vamos a otra prueba de la clase gerente. Liquidamos liquidar con sueldo bruto de 60.000 con viáticos de 10.000. Es decir que si yo creo a Martín como gerente
le asigno el sueldo bruto de 60.000 pesos y tiene viáticos de 10.000, ¿yo qué esperaría? Y esperaría que 60.000 sea su sueldo bruto, el neto de 60.000 es 48.000 y además con 10.000 de bruto yo esperaría que sean 58.000. ¿Sí? Al liquidar el sueldo yo esperaría que su sueldo sea de 58.000. Vamos a correr esta prueba. Y vemos que nos falla. ¿Por qué nos falla? Y nos dice que esperaba 58.000 pero obtuvo 48.000. ¿Por qué obtuvo 48.000? Porque cuando liquida el sueldo está usando el método liquidar sueldo que heredó del padre, que solamente tiene en cuenta el sueldo. Solamente tiene en cuenta el bruto. No tiene en cuenta los viáticos, porque los viáticos son parte del gerente. Entonces la pregunta es, ¿cómo hago para que el comportamiento del gerente sea parecido al empleado, pero diferente? Es decir, que sea en esencia la del empleado, pero además le incorporemos un comportamiento adicional. Bien, para hacer eso tenemos que hacer lo que se llama una redefinición. Redefinir significa que un hijo toma un método definido por su padre y cambia su comportamiento. Lo cambia, lo altera. En general, lo que va a buscar el hijo es extender el comportamiento del padre. Es decir, nosotros podemos, en la clase gerente, que es el hijo, podemos poner el método liquidar sueldo. ¿Sí? Ponemos el método liquidar sueldo y acá podríamos liquidar el sueldo. Entonces acá tenemos, para liquidar el sueldo lo deberíamos hacer en dos partes. Tenemos calcular el neto. El neto en este caso sería, dijimos, interpretado como un entero dis.sueldo por dis.sueldo por 0.8, o sea el 80% del sueldo. Y después yo debería decir que al liquidar el sueldo es el neto más los viáticos. ¿De acuerdo? Pero esto no compila. ¿Por qué no compila? Ah, este problema ya lo vi. Me dice que no es visible el sueldo. Claro, porque el atributo sueldo es privado. Es privado del empleado. Entonces, una alternativa para resolver este problema como antes, yo puedo decir, che, el atributo sueldo es protegido, no es privado. Ahora, si yo hago eso, si yo hago este método, este atributo protegido, lo que va a suceder es que esto va a funcionar sin problemas. ¿Sí? Yo voy a poder poner esto como protegido, protected, lo guardo, me vuelvo a la clase y ahí veo que compila, funciona. Ahora bien, de hecho lo corremos acá y nos tiene que funcionar. Ahora, ¿cuál es el problema que veo? Y que yo veo código redundante. Veo que liquidar sueldo en el empleado tiene esta misma implementación. Entonces, ¿por qué no buscamos una mejor solución? En lugar de hacer este atributo protegido, lo dejo como privado y digo, bueno, el sueldo solamente lo manipula, lo accede directamente el empleado. Entonces, lo que yo puedo hacer es decir, en la clase gerente, que es el hijo liquidar sueldo, puedo hacer superpunto liquidar sueldo. Es decir, puedo invocar el método liquidar sueldo, pero no el mismo método liquidar sueldo de la clase gerente, sino que quiero invocar el método liquidar sueldo explícitamente del padre. Entonces lo que voy a hacer es voy a hacer una extensión. Es decir, el método liquidar sueldo usa el método liquidar sueldo que heredó y a su vez le agrega un comportamiento, que es sumar los viáticos que solamente lo conoce el gerente. Volvemos a correr la prueba y vemos que de esta manera mantenemos el verde. Es decir, esta reescritura de liquidar sueldo funciona apropiadamente y es uno de los escenarios más habituales, que cuando yo redefino un método o lo reescribo, lo que hago es utilizo la implementación del padre y amplío ese comportamiento. Por ejemplo, en este caso, ¿cómo lo hago?
hago super.liquidar sueldo. Si yo no pongo la palabra reservada super, estaría llamando al mismo método una y otra vez y sería un problema que vamos a ver en breve cuando en las próximas clases veamos recursividad. Pero básicamente, liquidar sueldo, si hago así, estoy llamándolo al mismo método. Yo no quiero llamar al mismo método, yo quiero llamar al método del padre. Por eso pongo super, por superclass. Entonces estoy llamando al método del padre y resolviendo esa redefinición. Esto que está acá arriba, esta anotación que dice override, no es necesaria. No es necesaria, me la autocompletó el IDE cuando yo intenté reescribir el método, me sugirió que sea así. El objetivo es, ustedes ven acá que cuando un método se reescribe van a ver que tiene una flechita acá, si ustedes hacen clic sobre la flechita lo lleva al método original, ¿sí? Entonces uno puede ir al cuál es el método original. Esta flechita me indica que yo estoy redefiniendo correctamente el método liquidar sueldo. Ahora bien, ¿para qué? ¿Qué pasa si cómo se redefine un método? Se escribe exactamente la misma firma que el método del padre. Si yo me equivoco y yo pongo liquidar sueldo, me olvido la O, yo voy a estar creando otro método nuevo, ¿sí? Que se llama liquidar sueldo. Fíjense, vuelvo a ejecutar y ahora falla de vuelta la prueba. ¿Por qué? Porque, bueno, no estoy redefiniendo el método. Le agrego la O, lo redefino correctamente y ahora sí se va a estar llamando este método en lugar del padre. Cuando se llame sobre un gerente el método liquidar sueldo, se va a llamar el método del padre. Liquidar sueldo, perdón, del hijo concretamente y no el método del padre. Entonces, liquidar sueldo está redefinido. Tiene que tener el mismo nivel, el mismo tipo de retorno, el mismo nivel de visibilidad o mayor y tiene que recibir los mismos parámetros, ¿sí? Ahora bien, ¿para qué sirve esta notación override? ¿Sí? La notación override es una notación provista por Java para advertirme si yo lo que pretendo hacer acá es una sobreescritura y sin querer le borro la letra O, lo escribo mal, ¿sí? O lo escribo liquidar sueldo así con minúsculas y no estoy cumpliendo con la redefinición, el IDE me dice, mira, el método liquidar sueldo del tipo gerente debe redefinir el supertipo. Entonces me da un error que me advierte que me equivoqué en algo. Por ejemplo, me equivoqué en este caso mayúsculas por minúsculas. Bien. Si lo vemos gráficamente, lo vemos así. Como habíamos visto en el video pasado, tenemos el empleado y el gerente. El gerente es una extensión de empleado. El gerente tiene viáticos, tiene un constructor y tiene el método asignar viáticos. ¿De acuerdo? Y va a redefinir el método liquidar sueldo. Entonces, así es como inicialmente lo hicimos la construcción y en segunda instancia lo que hicimos fue transformar validar monto en un método protegido, por eso se pone un sharp acá, ¿sí? Una almohadilla, un numeral, como quieran llamarle, para decir que este método es protegido y además tenemos también redefinido el método liquidar sueldo. Entonces colocamos el método, lo volvemos a colocar en este diagrama indicando que es un método que se redefine, que está definido en el padre y está redefinido en el hijo. Entonces vamos a ejecutar todas nuestras pruebas, vamos a asegurarnos de que está todo bien, la prueba de la nómina, la prueba del empleado, la prueba de gerente, está todo bien. Ahora sucede que tenemos otra situación. La situación es que además del gerente, como habíamos dicho, ¿sí? Además de esta extensión de gerente, hay un operario. El operario tiene otras diferencias respecto a cómo se liquida el sueldo. Entonces vamos a ver el operario. ¿Qué sucede con el operario? Bien, vamos a mirarlo ahora desde la perspectiva del diagrama. Para intercambiar. Entonces tenemos el empleado como clase base y dos hijos. La clase operario y la clase gerente. Ambos hijos de empleado. El operario tiene, además de su sueldo, no tiene viáticos como tiene el gerente, pero tiene horas extras que puede ejecutar. Puede ir cumpliendo horas extras. Y esas horas extras tienen un valor dado. Entonces, cuando creamos el operario, se va a crear con el nombre y con el valor que le pagan por cada hora extra que trabaja.
Entonces va a tener un método que se llama asignar horas extras, en donde yo le asigno al empleado cuántas horas extras trabajó. Y voy a tener que, como ya sabemos, redefinir el método liquidar sueldo, porque la liquidación del sueldo de un operario es diferente a la de un empleado, en el sentido de que además de computarle el sueldo básico, el sueldo bruto básico, se le tienen que sumar las horas extras. Entonces vamos a tener que redefinir, liquidar sueldo también en el operario. Vamos a ver cómo es la solución en ese caso. El operario, como decíamos, extiende empleado. Tiene el constructor, en el constructor invocamos explícitamente el constructor del padre para pasarle el nombre. Acá volvemos a usar el método que ya habíamos dicho antes que era protegido. Acá se ve como desde las dos clases, tanto operario como gerente, reaprovechamos el método validar monto, pero solamente dentro de esa jerarquía. Validamos el monto de valor de la hora extra y nos guardamos eso. Tenemos el método que asigna horas extras y tenemos el método liquidar sueldo. La liquidación del sueldo acá es otra redefinición del método liquidar sueldo del empleado, en donde primero calculamos el neto y después calculamos las horas extras, que es el valor de la hora extra por la cantidad de horas extras que trabajó el empleado. Entonces, cuando se liquida el sueldo de un empleado, que es un operario, se le suman tanto el neto más las horas extras. Y eso da la liquidación. Si vamos a la prueba, la prueba de operario, que también es una prueba, Ricardo es un operario que le pagan 500 pesos cada hora extra. Entonces, a este operario le hacemos cambiar sueldo bruto. Acuérdense que este método es un método que se heredó de la clase operario, 40.000, y le asignamos horas extras por 10, es decir que tiene 10 horas extras. Entonces va a tener el 80% de 40.000 más 10 por 500. Esto daría 37.000 pesos cuando liquidamos el sueldo. Vamos a probar a ver si está en lo correcto esta prueba. Está correcto. Ahora quiero que entendamos lo siguiente. Cuando se llama el método liquidar sueldo sobre un objeto de tipo operario, se llama al método liquidar sueldo que redefinió este operario. Y este método, como primer paso, no necesariamente tiene que ser el primero, podría ser en cualquier orden, lo podría hacer de esta manera. Eso va a depender de cómo se haga la algoritmia, pero lo puedo hacer antes o después. Yo puedo, vamos a probar si cambié el orden y se rompió algo. No, sigue todo funcionando perfecto. Liquidar sueldo calcula las horas extras y después calcula el neto llamando al método liquidar sueldo sobre su padre. Y ahí calcula el valor del sueldo como el 80% del sueldo asignado. Entonces hacemos la redefinición. ¿Sí? De vuelta, en tiempo de ejecución el salto que se provoca es este. Se llama liquidar sueldo, se empieza a ejecutar este método y después se llama el método liquidar sueldo del padre. Insisto, ¿cómo sabe que es el método del padre? Porque le anteponemos el identificador super. Ponemos super punto, en lugar de dis, usamos super. ¿Sí? Cada vez que haya ambigüedad respecto a si queremos llamar un método del padre o el método que nosotros estamos redefiniendo en esta clase, usamos la palabra reservada super. Entonces ahora vamos por volver a ejecutar todas las pruebas. Tenemos la prueba de la nómina, del empleado, del operario, del gerente. Vamos a hacer un cambio más. Vamos a suponer que además no todos los gerentes son iguales. Existen gerentes que son directores de la empresa además de ser gerentes. Entonces, vamos a ver esa solución. Vamos a ver el diagrama actualizado. Supongamos que hay un tipo particular de gerente, hay algunos de los gerentes que son directores de la empresa. Entonces, esos directores tienen un bono por, no sé, cumplir objetivos, definimos acá. Entonces, el director es un gerente y además es un empleado, pero es un gerente. Entonces, en lugar de que el director extienda a empleado, decimos, vamos a definir que el director va a extender a gerente. ¿Por qué? Porque como todo gerente tiene viáticos, pero además de tener viáticos tiene sueldo porque es un empleado. Entonces, tiene nombre y sueldo porque es un empleado, tiene viáticos porque es un gerente, pero además tiene información particular y comportamiento particular. Vamos a ver la clase de director entonces. Como ven, podemos tener una jerarquía tan profunda como se nos ocurra, tan amplia,
tan ancha o profunda como se nos ocurra, según cómo estemos modelando nuestro problema, claro está. Entonces, de vuelta, el objetivo de esto es poder separar los múltiples tipos de empleados. Y acá estamos separando dos tipos de gerentes, el gerente en sí y el director, que es un gerente. Entonces, el director tiene explícitamente definido el método el atributo, aplica bono, que es booleano, y el atributo bono. Entonces, cuando creo el director, tiene un constructor que recibe el nombre y recibe el bono, que es un porcentaje del sueldo que se le va a aplicar a la hora de liquidar el sueldo. Entonces, llamo al constructor del padre, me guardo el bono, que es, como decíamos, un porcentaje, y en principio no aplica el bono. Tenemos un método adicional, que es el método cumplió objetivos. Entonces, cuando cumplió objetivos, le decimos, ok, ahora va a aplicar el bono. De tal manera de que cuando vayamos a liquidar el sueldo, tenemos que redefinir el método de liquidar sueldo, de vuelta. ¿Cómo lo redefinimos? Redefinimos el método de gerente, es decir, este es el hijo de gerente, que es el hijo de empleado. El director es hijo de gerente. Y yo voy a estar redefiniendo el método de gerente. Ese método es el método de liquidar sueldo. Entonces, lo primero que hago yo es, le digo que liquide el sueldo, liquidar sueldo. Calculo el sueldo usando el método del padre. ¿Cuál es el método del padre? El método que definió gerente. Este gerente, para liquidar el sueldo, usa el método del padre, que es el método de empleado. Entonces, liquidar sueldo del director usa el método de gerente, que usa el método de empleado. Cada uno le agrega una parte de comportamiento, lo redefine, lo amplía para tener en cuenta la información que esta clase en concreto tiene. Entonces, calculamos el sueldo y si aplica bono, entonces, en este caso, con todo el sueldo completo, le sumamos a este sueldo completo el porcentaje de bono. Se lo acumulamos. O sea, estamos considerando tanto el sueldo básico neto más los viáticos, y a todo eso le aplicamos un porcentaje, y ese porcentaje es el nuevo sueldo que le acabamos de calcular a nuestro gerente. Perdón, a nuestro director, pero que también es un gerente. Entonces, si lo queremos ver en términos de la prueba del director, como vemos, liquidamos un sueldo bruto de 80.000 con viáticos de 20.000, cumpliendo objetivos con bono de 10. Ya cada vez es más complejo porque tiene más elementos en juego. Entonces, Lucas, que es el director, tiene un bono del 10% si cumple con los objetivos. Entonces, su sueldo bruto es de 80.000, le tiene viáticos por 20.000 y cumplió los objetivos. Entonces, la liquidación de sueldo le da 92.400. No vamos a hacer las cuentas acá, pero créanme que es ese monto. Ahora, el mismo escenario, si tiene un bruto de 80.000, ¿sí?, con viáticos de 20.000, pero sin cumplir los objetivos, lo volvemos a crear a Lucas con el mismo porcentaje de bono, mismo sueldo, le asignamos los viáticos, pero en este caso no le decimos que cumplió los objetivos, ¿ven? No está la invocación a cumplir objetivos, entonces cuando liquidamos el sueldo va a ser de 84.000. ¿Sí? Es decir, el 80% de 80.000, que es 64.000, más 20.000 de viáticos. Vamos a correr las pruebas para asegurarnos de que esté todo bien el director, y efectivamente las pruebas del director funcionan. Vamos a correr todas las pruebas para ver que no vulneramos ninguna de las pruebas que estábamos cambiando antes. Cada uno se mantiene con su definición original, ¿sí? Entonces, volvemos al diagrama. Tenemos el director que extiende a gerente y este que extiende a empleado. El método de liquidar sueldo está redefinido en director, que redefine la implementación de gerente, pero en su implementación lo usa. Y liquidar sueldo en gerente redefine el método del empleado liquidar sueldo y también lo utiliza en su implementación. Es decisión de quien elijo que redefine el método si utiliza o no utiliza el método que heredó de su padre. Eso, ¿cómo lo va a definir? Bien, como el director acá, lo va a definir indicando si llama o no al método heredado o rehace todo el cálculo por completo. En nuestro caso, nos interesaba que se reutilice. Bien, para redondear entonces. En el ejemplo, los gerentes, operarios y los directores son empleados. Los directores son gerentes. Un gerente es un empleado, pero tiene un atributo adicional.
viáticos y sus métodos relacionados. Un operario es un empleado, pero también tiene valor hora extra y cantidad de horas extras y métodos para manipularlos. Y así también pasa con el director, que es un gerente. Entonces, para resumir, usamos el mecanismo de herencia, palabra clave extends, donde se permiten los siguientes cambios. Se pueden agregar nuevos atributos y nuevos métodos. Se pueden reescribir o redefinir métodos existentes. Se usan ambas palabras, o redefinir o reescribir. No se pueden borrar atributos ni métodos. Nunca puedo, cuando extiendo, borro, porque no le puedo sacar comportamiento, porque siempre se amplía, es una extensión. Podemos definir constructores haciendo referencia al constructor de la clase base. Y en el caso de redefinir, también podemos hacer referencia al método que heredé y que estoy cambiando el comportamiento. Por otro lado, vimos algunas cuestiones de regla de accesibilidad. Dijimos, los atributos nombre y sueldo son privados de la clase empleado. La clase gerente no puede acceder directamente a ellos, pero sí a través de los métodos públicos. El atributo viáticos es privado de la clase gerente. La clase empleado no lo conoce, es parte de su hijo. El método validar monto es protegido de la clase empleado. Por lo tanto, sus hijos, subtipos, pueden usarlo. En Java, además, los métodos que están marcados, o los atributos que están marcados como protected, como protegidos, también son visibles por las otras clases que comparten el mismo paquete. Con esto terminamos la parte 2 de redefinición. Gracias.